Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro segmento de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad es un webinar muy práctico que nos va a ayudar a orientar como médicos ginecólogos, especialmente médicos cirujanos ginecólogos y también a los colegas obstetras en el manejo de urgencias y complicaciones vasculares de la pelvis. Tenemos el agrado de contar con el doctor José Palacio Jara Quemada, profesor titular de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Este webinar también forma parte del Hospital Marie Curie, donde me encuentro realizando mi fellow. Mi nombre es Valeria de Pietri, estoy junto a mis compañeros Martín Crespe, Janina Rodríguez y Graciela Horton, y nuestro instructor, el doctor Alejandro Aragona. Doctor Jara Quemada, si quiere compartir su pantalla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, quiero comentarles algunas cosas desde el punto de vista práctico de lo que corresponde la vascularización de la pelvis, porque hay muchísimas, a veces, cosas que uno trae del pasado, que le comentan, etcétera. Y es muy importante que vamos a estar focalizados en que uno sepa cuáles son los componentes vasculares de la pelvis, cómo se hace y cómo evolucionó el tema de control vascular, cuáles son las fallas que esto tiene y cómo aplicar ese conocimiento a situaciones prácticas. Cuando uno se encuentra con esta situación, por ejemplo, uno ve esta invasión placentaria y dice, bueno, ¿qué pedículos existen acá? ¿Dónde nacen? Si yo hago la histerectomía, ¿esto para o no para? Y en esto es muy importante tener claro qué se puede hacer y qué no. En una situación similar, por ejemplo, hubo un caso en Hannover, en Alemania, donde el cirujano o el obstetra estaba operando una top model, ¿sí? En forma privada, se encuentra con esto. Esta chica tenía 27 años, 2 cesáreas, y se encuentra con esto. Entonces dice, bueno, entré por incisión de Fanny, ¿qué hago? Convierto la cirugía, es una top model, entonces ¿qué hago? Dijo, atravieso la placenta, saco al chico y después hago una histerectomía. ¿Sí? Fíjense que una persona que era jefe de servicio, muy experimentado, y en esa maniobra la paciente hizo 2 paros cardíacos y tuvo un deterioro cerebral definitivo. Entonces, a veces, como les decía, es muy importante. Miren este otro caso. Yo acá la paciente está embolizada, la uterina y la ilíaca interna, pero fíjense ustedes el sangrado que tiene. Y acá es donde uno dice, ¿por qué 2 más 2 es 7? ¿Qué está pasando acá? Cuando uno, por eso les decía, tiene algún conocimiento previo, y dice, esto no tendría que estar sangrando. Y uno tiene que saber que el sistema vascular de la pelvis es uno de los más interconectados del organismo, incluso tiene mucho mayor anastomosis que el cerebro. Y este tipo de anastomosis, como les decía, se basa fundamentalmente en el componente aórtico, ilíaco externo, ilíaco interno y el femoral. Esos sistemas funcionan juntos de tal manera que si se interrumpe el flujo de uno, inmediatamente viene el otro. Ahora, ¿dónde comienza esta ligadura de la arteria ilíaca interna? Bueno, fíjense que la figura, ese es el doctor Kelly en el hospital en Boston, y fue el primero que figura que hizo una ligadura de la arteria ilíaca interna. En realidad, obviamente fue el primero que la publicó, ¿sí? Pero el caso es muy interesante porque el doctor Kelly opera a una mujer joven de 35 años con un cáncer de cuello uterino extendido en la pelvis en muy buen estado general. Y lo que tenía esta señora era sangrado a repetición que no lo podían parar. Bueno, él le liga las 2 ilíacas internas y hace un trabajo, que lo pueden encontrar, es un trabajo que está en la facultad, que lo describe como el mejor método de control vascular en la pelvis. Pero, obviamente, hubo muchachos que en México fue el primer reporte por Stephen de Veracruz, donde hace el primer caso. Y acá, cruzando el charco, el doctor Venancio Tajes. El doctor Venancio Tajes, yo tuve oportunidad de conseguir el trabajo, porque la verdad que es historia, y él opera a un conscripto
que le metieron un puntinazo en el traste terrible, imagínense lo que fue, que le rompió la arteria glútea y hizo un pseudoaneurisma de un tamaño enorme. Imagínense ustedes, este año todavía no había llegado la anestesia general, no había antisepsia, realmente una proeza. Entonces, tenemos autores sudamericanos que estuvieron con esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si este es el mejor y algo empieza a pasar. Fíjense que pasan una cantidad de años, aproximadamente 50 años, hasta que se usa por primera vez en un caso obstétrico para cohibir el sangrado de unas varices vulvares. Pero algo pasa, no anda bien. Entonces se empieza una serie de estudios, ¿sí? Entre el año 50 y el año 70 hay enorme cantidad de estudios para saber por qué a gente le va bien y por qué a gente no le va bien. Entonces empiezan a ligar la ilíaca interna con la ovárica, la ilíaca interna con la uterina, hacen una serie de combinaciones. Finalmente la conclusión es, no sabemos qué pasa. Así nomás. No se sabe qué pasa, por qué algunas funcionan. Pero fíjese que aparece recién en el año 2006. ¿Y por qué aparece un nuevo conocimiento anatómico? Usted me va a decir, ¿pero qué se va a descubrir en anatomía? No se descubre nada. Bueno, el tema es que esto empieza cuando se hacen estudios para perfusión uterina, para saber cuál es el tipo de isquemia fría, etcétera, como paso previo al trasplante uterino. Entonces, ahí hay que basarse en algunos estudios que poca gente conoce que existen. Pero realmente, cuando existía toda esta controversia, este doctor Burchell hace 4 trabajos en años sucesivos para determinar la hemodinamia de la ligadura de la arteria ilíaca interna. Hoy en día, obviamente, no se podría hacer porque este doctor tomaba pacientes sanas que tenían, por ejemplo, miomas uterinos, entonces ya para hacer su trabajo ligaba la arteria ilíaca interna e inmediatamente posterior a la ligadura colocaba un transductor de presión. ¿Y qué es lo que ve? Ve que la presión de pulso se reduce en el 70%, pero el flujo continúa en un 50%. A ver si se entiende. Arteria, ligadura en el medio, la estoy viendo, y el flujo acá abajo es del 50%. Dice, algo estoy haciendo mal. Por eso le digo que son 4 trabajos. Él hace unos transductores de presión más gruesos, tal vez así que tiene que hacer una sutura vascular, y es lo mismo. Pero dice, algo estoy haciendo mal, esto no puede ser. Entonces, en la última parte de su trabajo, escuchen lo que hace, paciente con mioma, le pincha la aorta, le manda la sustancia de contraste, ¿y qué ve? Contraste acá arriba, contraste acá abajo, como que si no existiera la ligadura, y ustedes dicen, pero la estoy viendo. Y la conclusión es que la restitución del flujo distal a la ligadura es inmediata. Y esto es justamente por la gran cantidad de sistemas anastomóticos que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace una ligadura? Transforma un sistema arterial en un sistema venoso, pero con un 50% de flujo. En el caso de un órgano como las anastomosis de la pelvis son verticales, para un órgano medial el procedimiento mínimo es la ligadura bilateral, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el doctor Burchell, pero hay un tema. Ustedes van a ver, entonces, que en realidad es un sistema hemostático más o menos, pero el gran problema es que si esto no lo soluciona, queda casi imposibilitado hacer una embolización. Ustedes cierran la entrada de la pelvis. ¿Qué significa casi? El casi significa que la única vía, y traten de seguirme, es femoral, femoral profunda, circunfleja interna, anastomosis subpubiana, y de ahí pasan a la pudenda interna. Realmente, para un hemodinamista con mucha experiencia, es realmente una pesadilla. Entonces, a tener en cuenta qué es lo que hago. Bilateral, pero ¿cuál es el tema fundamental de esto? Bueno, el tema fundamental pasa por la ligadura. Todo el mundo que opera dice, bueno, arteria vena, donde paso la ligadura en el medio. Ese es el error. ¿Por qué? Porque la vena tiene una disposición de esta manera, ¿sí? Entonces, la adventicia no termina en la mitad, sino que se monta sobre la arteria. De tal manera que cuando uno ve un vascular, ellos cortan
la adventicia por la cara media y de ahí la separar. ¿Sí? Esto es un detalle técnico crucial. ¿Por qué? A estos dos médicos, y hay una lista, le dijeron, mire, si tiene un problema, esto es un neurólogo, usted liga la arteria ilíaca interna y es la varita Harry Potter, ya está. Pero no es así. Si esto le va mal, fíjense que acá uno perdió 16 litros, el otro 22 litros de sangre. Entonces, en realidad, si ustedes van a tratar algo que es de baja eficiencia y potencialmente tiene un problema, hay que pensarlo. Entonces, vamos a ver esto. Miren esto. Y van a ver dónde está el detalle. ¿Sí? Esto es un video, miren, miren si ven algo normal. Eso que está ahí, ese pliegue blanco, es la vena. O sea, este doctor entró en el medio, miren ahí la toma nuevamente, ¡pum!, rompe la vena. Entonces ustedes se encuentran en una situación, como les decía, para un órgano medial se necesita bilateral, y acá tienen un problema. Y esta es la paciente que le perdió 17 litros o 22 litros de sangre. Entonces, ¿cuál es el negocio de hacer esto? ¿Sí? Esto hay que tenerlo entonces en cuenta, y uno, cuando ve la parte anatómica, hay otro tema más. Este es el origen del ramo posterior. ¿Por qué es importante este ramo posterior? Porque cuando se realiza la ligadura bilateral, puede haber una insuficiencia del sector posterior. Eso que trae un pequeño problema, la necrosis de la región glútea, trae la isquemia del nervio ciático, etc. Ahora, ¿cómo se establece esto? De acá a donde nace la arteria ilíaca que se divide, son 5 centímetros. ¿Sí? Acá se ve muy bien, como le decía, pero esto entraña un riesgo de muerte. ¿Hasta dónde entraña un riesgo de muerte? Miren, hay lugares como México y, por ejemplo, como la India, que se hacen miles de cursos indicando que esto es lo mejor que hay. Con esto ustedes tienen las llaves maestras en lo que quieren. Pero en realidad no es así. Por ejemplo, en la Ciudad de México me tocó hablar con varios de los cursistas y digo, ¿cómo les fue? Y más o menos, algunos bien y algunos mal. Y en algunos mal, ¿qué le pasó? Rompí la vena. ¿Y qué pasó? Y se murió. Así nomás, ¿eh? Entonces, a tenerlo en cuenta. Eh, Obviamente que a veces pasan otras cosas. Fíjense que en algunos casos uno dice, bueno, yo coloco un packing, y el packing, una de las condiciones que tiene que estar es apretado, pero puede producir, como le decía, otro problema, muchos problemas, trombosis, hay miles de trabajos que indican esto. Y hay una cosa muy interesante. Cuando el doctor Burchell hace esta serie de trabajos, hay una especialidad que es traumatología, que ocupaba mucho la ligadura arterial interna. No lo ocupó nunca más en la historia. Pero sin embargo, los obstetras y algunos ginecólogos redescubren, o sea, redescubren no, o sea, les venden que redescubre los hemodinamistas como la última chupada del mate, pero en realidad no es así, ¿me entienden? Entonces, como que resurge. Cuando ustedes le preguntan o cuando ven los trabajos, se dan cuenta que esto no es así. Y obviamente siempre, ¿cuál es la pregunta en medicina? ¿Existe algún trabajo prospectivo randomizado doble ciego que esto demuestre que es así? Sí, existe. Hay un médico que es un egipcio, por ejemplo, en Egipto y en México están las dos maternidades más grandes del mundo. O sea, tienen 500 camas para internación de obstetricia, un piso entero de placenta previa, es una cosa realmente increíble. Y este doctor es un fanático de la ligadura arterial interna, lo hablamos un día en Londres, me dijo, doctor, yo voy a hacer un trabajo prospectivo, randomizado del ciego, y le voy a demostrar la próxima vez que lo vea que esto funciona. La próxima vez que nos encontramos me dijo, doctor, tiene razón, no sirve para nada. Entonces, inclusive gente que realmente, por eso le decía, recuerden lo que le pasó a Kelly, algunos andaban, algunos no. ¿Y esto por qué pasa? Porque ustedes, todo lo que es vascular por arriba de la reflexión va a funcionar, pero todo lo que es dependiente de la rama posterior por debajo de la reflexión no funciona. Quiere decir que si usted tiene, por ejemplo, una placenta, que tiene un embarazo en el cuello o un desgarro bajo, no funciona. Este autor que ven ahí, el doctor Sí, es un médico realmente macanudísimo, es muy hábil quirúrgicamente, y nosotros un día hablando de esto, me decía que tenía, y dice, yo voy a saber qué voy a hacer, doctor, como esto tiene ese componente femoral tan importante, ilíaco externo,
yo estaba probando hacer la oclusión de la ilíaca común, cosa que es bastante buena, ¿sí? Ahora, tengan idea que cuando uno hace esto tiene que hacerlo bilateral. Pero, inclusive esto, que sería, uno dice perfecto, incluye los dos sistemas, anda bárbaro, también tiene algunos tipos de problemas, ¿sí? Y esto pasa, como todo en medicina, que entre menos sabe uno es más inconsciente, pero entre más sabe es más cuidadoso. Así que vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con esto. Bien, cuando yo hice mi tesis sobre circulación arterial de la pelvis, dije, bueno, ¿cuál es el lugar óptimo para hacer un control vascular proximal? La aorta. ¿Por qué? Porque la aorta tiene varias condiciones. Primero, está ubicada sobre un plano óseo. Acá ustedes ven lo que se llama un loop, ¿sí? Esto es una médica pediatra, que tenía un mioma de 22 centímetros en el cuello, más una invasión placentaria. Divina, señora, primer embarazo. Entonces, uno tiene que tener un control vascular importante, porque en la disección baja, si yo rompo un vaso, no tengo manera de pararlo, ¿sí? Y toda esa sangre se va a retroperitoneal. ¿Cuál es la ventaja? Esto obviamente que no es una maniobra usual para un obstetra. Algunos ginecólogos oncólogos están acostumbrados a hacer esto, pero no todo el mundo. Y pasa exactamente lo mismo que le decía, uno tiene que abrir la denticia sobre la aorta y ahí evita la vena cava. ¿Cuál es la ventaja? Imagínense ustedes que tienen un sangrado, están disecando, por ejemplo, un vaciamiento y tienen un sangrado que le explota, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace habitualmente? Va, mete 70 pinzas, seca, pero el concepto es distinto. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando donde tienen enchufada, por ejemplo, la estufa eléctrica, le empieza a saltar chispa para todos lados? ¿Alguno mete pinzas ahí? No, para la llave de paso y corta. Esta es la llave de paso de la pelvis. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Con la manito derecha, comprimen, colocan una compresa de gas ahí y comprimen sobre el promontorio y para el sangrado. ¿Es una solución? No. Pero esto me permite que la paciente no entre ni en coagulopatía, no entre en shock, ni en acidosis metabólica. Entonces, cuando se habla de trabajar multidisciplinariamente, esto significa que yo pienso que si a la paciente le va mal, va a estar metabólicamente muy mal. No es que yo digo, bueno, métanle 70 litros de sangre y después se la tiro a terapia que se arregle después con menos 70 de exceso de base. No. Entonces, esto lo que me permite es de una manera fácil. ¿Hasta dónde llega esto? Probablemente ustedes han escuchado de la Universidad McGill en Canadá, que es una cosa muy buena, tienen de todo, 2 veces, pero los anestesistas que vieron, que entre que ellos tomaban la decisión, o sea, el obstetra tomaba la decisión quirúrgica de operar a una paciente con hemorragia hasta que llega al quirófano, la paciente francamente estaba deteriorada. Y uno dice, pero ¿cuánto es el traslado? ¿Es muy poco? Sí, pero fíjense que se ha medido de que uno toma la decisión quirúrgica hasta que está cortando piel, entre que llaman a la enfermera, llaman al camillero, lo lleva, toman el ascensor, y eso es 1 hora. El lecho placentario tiene un sangrado con un flujo de 500 a 800 litros. Pongamos el más bajo, 500. El 10% es un sangradito, 50 mililitros por minuto, en 1 hora son 3 litros de sangre. Así de fácil. Por eso es muy importante en esto cuantificar lo que es la línea de tiempo. Entonces, esta gente, ¿qué dijo? Tomó un grupo de enfermeras y le dijo, comprime a la altura del ombligo hasta que se quede morado usted. ¿Sí? Haz lo más fuerte que pueda. Y ellos vieron que sin ninguna instrucción más que esa, en promedio el flujo femoral medido por Doppler bajó el 70%. Hoy se sabe que la compresión externa debe ser de 40 kilos. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos son 40 kilos cuando hubo un training? Bueno, todos tienen, especialmente las chicas, una balanza de baño, ¿sí? Entonces, con la balanza de baño uno comprime. Esa foto que se ve en todos los libros de comprimir con la mano es recontra mentira, no existe. Traten de hacer una compresión externa con el puño y si tienen un bíceps de este tamaño, lo van a poder hacer porque lo hemos hecho en curso durante 1 minuto. Después se cansan. Entonces se hace como si fuera un RCP. Pero es muy importante saber, pensarlo, que debo hacer lo mismo que hago en mi casa, pero instantáneamente la gente va, mete pinzas, etc. Si yo voy a la aorta, después tengo tiempo para aspirar y para ver.
Cuando uno tiene que mentalizar, como le decía, o dividir, no se puede poner a pensar en cuántas ramas hay. Pero si ustedes toman en cuenta una línea que corta perpendicularmente la pared posterior de la vejiga, este sistema vascular se divide en uno superior y uno inferior. El superior depende de la rama anterior de la ilíaca interna y el inferior de la posterior. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque pasa muchas veces que dicen la embolizan y sigue sangrando. Y uno dice, ¿por qué sigue sangrando? Porque está en otro agujero. Entonces, una de las cosas que uno tiene que ver, ¿sí?, es un poco ver lo que es la anatomía normal. Y acá uno dice, bueno, doctor, yo la vi de Testú. Bueno, pero Testú miente. ¿Cómo miente Testú? Bueno, mi jefe, que era bastante malo en la facultad, un día me dice, Testú miente, no hizo la obra. Le digo, ¿cómo puede ser? Padre de la medicina, de la anatomía. Y me dijo, segundo libro, doctor Zapey. Doctor Zapey, les pongo un ejemplo, se editó en 1922, elija cualquier tema, uno pone Testú y realmente es así. Zapey fue anterior. Y ahí surgen que algunas cosas no tienen la descripción adecuada, sino que se tomaron y siguieron. Y acá ustedes pueden ver el útero en el medio. Esto es una operación anatómica de una viejita que llegó a facultad, con el sistema que uno conoce, ovárico, uterino, etc. Pero, ¿qué es todo esto que está acá? Miren, esto que está acá es el uréter, que está en verde. Esto que está en uno es lo que estuvo haciendo el doctor Soderini en la cátedra, que son todos los ramos parasimpáticos. Y esto que está acá es el pedúnculo inferior. Y uno dice, bueno, doctor, pero va vagina, etc. Vamos a ver qué participaciones tiene esto en lo que es la circulación uterina. Entonces, tener en mente los que tengan oportunidad, por ejemplo, de hacer una cesárea, exteriorizan el útero, llevan las vísceras hacia arriba y uno tiene la imagen de este sector. ¿Dónde está el promontorio? Y lo único que tiene que hacer es una compresa y esa es la llave de paso de la pelvis. Ahora, fíjense de forma comparativa, si uno compara estos dos métodos, ¿sí? ¿Cuál es la eficacia que tiene? ¿Cómo uno lo tiene que hacer bilateral? El entrenamiento es completamente distinto y aparte, como le decía, la ilíaca interna, aparte de tener bajo control, tiene una alta cantidad de complicaciones y hay que hacerlo bilateral. Esto se hace en algunos lados, por ejemplo, para enseñar. Entonces, ¿qué hago? Tomo una mujer de una cesárea y me pongo a enseñar ligadura arterial interna. Bueno, ese paciente que ustedes vieron era una cesárea en una chica de 25 años que le rompieron la vena. Entonces, en realidad, cuando uno hace un procedimiento de simulación, una de las cosas que tiene que tomar es el riesgo. ¿Sí? Entonces, en realidad, no es que es libre de complicaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el útero? El útero, doctor, no tiene ninguna ciencia, porque tiene dos arterias uterinas, dos arterias ováricas y se acabó la historia. El tema es, como le decía, que empieza a haber nueva información y uno ve que algo pasa. Por ejemplo, fíjense en el año 79, ¿sí? Empieza lo que es la embolización, y en ese momento se dice que si yo bloqueo las dos arterias uterinas, el pedículo superior, ovárico y el ligamento redondo, mantiene la vitalidad del útero. ¿Sí? Y en realidad, este señor escribe este artículo que era, ¿sí?, lo mejor que había en ese momento, es un médico americano macanudísimo, y él dice eso, ¿sí?, que en un remanente la arteria del ligamento redondo, que es muy finita, mantiene esto. Pero como le decía, ¿qué pasa? Empiezan a hacer los estudios sobre trasplante. Y cuando ven que circunferencialmente yo comprimo el cuello, hay una patada que se llama Flostat, a las 6 horas se necrosa el útero. Y uno dice, ¿por qué se necrosa si el pedículo superior está abierto? Y ahí se armó el despelote. El tema es que, como le decía, fíjense que hay otras cosas que empiezan a aparecer. Ustedes habrán visto, por ejemplo, casos de embolización de arteria uterina que termina con necrosis de la vejiga. Y uno diría, bueno, hay una rama. El tema es que no hay ramas. No hay ningún libro anatómico que indique ramas de la arteria uterina en la vejiga. ¿Y cómo llega? En ese momento se decía que las partículas viajaban, iban para atrás, volvían, se metían en la ilíaca, ¿cómo se llama?, en la rama posterior y después iban a la vejiga. Una cosa, un chino terrible. Pero no había explicación, no había una explicación anatómica que dijera por qué llegaba esto ahí. Fíjense otra cosa. Miren, en la izquierda
si uno tenía, por ejemplo, un útero de cesárea, si ustedes comprimen los 4 pedículos, las 2 ováricas y las 2 uterinas, y toman sangre arterial 5 minutos después en el medio de la arteria uterina, uno dice, bueno, eso se tomó comparativamente con la sangre de la arteria radial. Y uno dice, bueno, tiene que ser muy baja, igual. Uno dice, pero ¿cómo puede ser igual si le ligué los 4 pedículos? Y eso lo que les está diciendo es que la sangre viene de algún lado, pero uno cuando toma los libros de texto no viene sangre de ningún lado. Y ahí, como les decía, en este tiempo, fíjense que en azul ustedes tienen lo que es la embolización de la arteria uterina, y lo que se prueba en el año 2004 con este nuevo concepto anatómico es que el útero restablece el volumen o restablece la vitalidad a partir del pedículo vaginal. Ahora, si ustedes toman un libro anatómico, van a ver que la rama vaginal depende de la arteria uterina. Eso es mentira, no es así. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que uno tiene que ver es cuál es la diferencia entre los libros de texto y lo que se hace un poco de investigación. Y miren acá, la foto de la izquierda es lo que uno sabe. Arteria uterina, arteria ovárica. Y la foto de la derecha es lo que realmente pasa. Ahora, acá, si ustedes ven todos estos pedículos que están en este sector, entre la vejiga y anastomosados con esta la pudenda interna, entienden por qué cuando hay un embarazo en el cuello o cuando usted tiene que operar un tumor en el cuello, sangra tanto. Justamente por este motivo. Y algunos casos, ven, se emboliza la arteria uterina y sangra igual, se emboliza la arteria ilíaca y sangra igual. El tema es que el pedículo inferior depende de la pudenda interna y el pedículo superior depende de la rama de la ilíaca. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué se empezó a ver? Hay distintos procedimientos para que ustedes, digamos, compriman el útero, distintas patologías. Y esto es otra cosa importante. Cuando se empezó a hacer estos procedimientos, se pensaba, bueno, se le hace un procedimiento de Berinch, que es una compresión del útero, que anda todo bien. No, la ligadura arteria uterina tampoco. La ligadura arteria uterina se empezó a usar en el año 52 en Alemania. Y en ese entonces, el autor dice que no funciona en placenta previa. Y uno diría, pero ¿cómo no funciona en placenta previa si está irrigado por el útero? Cuando esto pasa y lo toman en Estados Unidos, se hace una experiencia enorme. ¿Qué dice el autor? No funciona en placenta previa. Pero si el útero se irriga por la arteria uterina, doctor, el tema es que en realidad el sector inferior del útero tiene otra irrigación. Por eso le decía que hay una gran diferencia que empieza en ese momento a conocerse, que es que realmente el útero tiene 2 sistemas arteriales completamente diferentes. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender, que la topografía del sangrado nos va a decir qué procedimiento puedo usar. Entonces, si los procedimientos tienen que ver con lo que es el cuerpo uterino, yo voy a usar la ligadura de la arteria uterina, voy a usar esto. Pero si esto depende del sector bajo, tengo que acceder a esos pedículos. Y la única manera de acceder a los pedículos que dependen de la arteria pudenda interna es disecando la vejiga, o sea, el sector posterior. Si no, no puedo acceder. Miren ustedes qué se empieza a armar cuando se junta lo que es los estudios arteriográficos más los estudios anatómicos. En realidad, la vagina no se irriga como uno pensaba, por ejemplo, similar al esófago con algunos ramitos. Tiene unos caños que son enormes. Es más, la arteria vaginal es aproximadamente 1/3 mayor que la arteria uterina. ¿Qué tiene que ver el recto con el útero y con la vagina? Bien, hay todo un mecanismo de compensación y anastomótico y se ve muy bien porque son vasos neoformados. Esto también se vio en el cerebro en muchos lugares. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo entender todo esto que no figura en los libros? Bueno, ustedes saben que locos hay en todos lados y la persona que más sabe de angiogénesis de pelvis está en Alemania, ¿sí? Perdón, en Australia. Es un tipo con zapatillas y medio, realmente, y sabe todo. Y el brote angiogénico se forma y después se va dividiendo, ¿sí? Para cada órgano. Pero quedan conexiones microscópicas, de tal manera que cuando se desarrolla
por ejemplo, un órgano, en este caso que yo estudio, placenta ácreta, que libera muchos factores de crecimiento, hay tumores que también lo hacen, se desarrollan nuevas arterias. Y eso es muy fácil verlo. ¿Por qué? Porque son arterias que no tienen túnica muscular, ¿sí? Porque no han estado bajo el influjo continuo de que nació, y aparte no tienen venas. Eso es muy importante para poder diferenciar. Fíjense ustedes que acá a la izquierda tenemos una imagen de lo habitual. Nosotros conocemos mucho hasta acá, hasta lo que es la reflexión peritoneal, pero todo lo que es para abajo de la reflexión peritoneal no es algo habitual. Por eso, por ejemplo, la gente que hace oncología es mucho más diestra porque necesita entrar en este espacio, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el obstetra o algunos ginecólogos no saben qué hay abajo. Es un espacio muy chiquitito, son 5 centímetros, pero realmente todo lo que hay abajo es impresionante. Entonces, fíjense que, es más, uno conoce el uréter, el cruce de la arteria uterina y dice, bueno, acá se acabó la vida. No, hay todo un mundo debajo, ¿sí? Que habitualmente uno no está acostumbrado. Tal es así que muchas veces cuando ustedes tienen un problema, por ejemplo, en vagina, con un sangrado terrible y no lo pueden parar, ¿qué se hace en el 99% de los casos? Le sacan el útero. ¿Qué pasa con la paciente? Se desangra y se muere. ¿Por qué? Porque uno tiene en la cabeza el conocimiento de que yo estoy bloqueando la arteria uterina y por ende la arteria vaginal, pero en realidad no es así. Está repleto de estos casos. Por eso es muy importante tener en cuenta de dónde es la cosa. Y si uno toma esto, por ejemplo, miren, fíjense acá abajo, Max Brodel es un anatomista, por ejemplo, alemán, de hace 1.000.000 de años, y esto se hacía la disección, y después había un dibujante, pues no había fotografía, y acá uno puede ver algunas cosas interesantes. Este caño que está saliendo acá abajo es la arteria vaginal, ¿sí? Y este caño que está saliendo acá es la arteria vaginal. Pero lo más importante para nosotros es establecer dónde está. Y si uno lo ubica a nivel de topografía, fíjense que tiene la arteria uterina, el uréter, y un paso más abajo, ¿sí? Tiene el arteria, y un paso más abajo está el pedículo vaginal. Está por debajo de la reflexión peritoneal y por debajo del uréter, ¿sí? Eso es muy importante para cuando yo lo tenga que ir a buscar. Ahora, pasamos a alguna cosa muy jugosa que no la van a ver en los libros. Acá en la foto de la izquierda tenemos un poco, se le sacó la pared pelviana y estoy viendo todo el interior de la pelvis sin pared. Miren acá, como les decía, la arteria vaginal, ¿sí? Que es mucho más grande que la arteria uterina. Todos estos vasos que están alrededor del uréter. Ahora piensen esto con venas, piensen esto con un tumor, y realmente uno se da cuenta por qué es tan complejo. Ahora, la frutilla está acá a la derecha. Como les decía, no existe eh, en ningún libro de anatomía moderno o en el tetú que ustedes tengan en su casa, evidencia de vasos que van de la vagina hacia el útero. Pero acá ustedes pueden ver, ¿sí? Esto es el útero, esta es la vagina, este es el fondo del saco. Miren ustedes los caños que vienen desde la vagina, cómo se anastomosan con las arterias uterinas y cómo las dos arterias uterinas a su vez se anastomosan. Usted me dirá, bueno, esto es una casualidad. No, no es una casualidad. Esta anastomosis interuterina existe en el 100% de los casos. Por eso ustedes van a ver que los angiografistas le dicen, bueno, miramos de un lado y después miramos el otro. Y es por esto. En realidad a veces no sé si lo saben, pero este caño es el que restaura la vitalidad al útero cuando ustedes bloquean la arteria uterina, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren esto que bien se ve. Esto, ustedes tienen acá la reflexión peritoneal. Esto es una pieza que tiene la vagina. Pueden ver arteria vesical superior. Miren cómo ven en escalera el uréter, la arteria uterina y la arteria vaginal. Todos vienen de arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde está ubicado la arteria uterina? Por debajo de la reflexión, pero inmediatamente entra. Pero el pedículo vaginal es más inferior. ¿Por qué es importante? Le decía la topografía, ¿sí? Hay algunos casos que pasan en obstetricia en el cual se produce un desgarro, ¿sí? Ese desgarro muchas veces se extiende hacia el fondo del saco
obviamente que ustedes están en un tubito así chiquitito, que parece fácil, pero obviamente que no pueden poner el punto final, y en ese momento se escucha, hay que ir por el abdomen. ¿Sí? Eso no hay ninguna duda. Ahora, si les preguntan dónde entro en el abdomen, nadie tiene mucha idea de dónde tienen que entrar. Bueno, fíjense acá. Esta es la vejiga y ustedes entran a cortar este tejido y esto es el espacio preperitoneal. ¿Sí? Este es el espacio de Retzius. Este plano es graso. Y una de las cosas y uno de los miedos que tenemos que nos quedó en algún lado es justamente el plexo de Santorini. Pero el plexo de Santorini está metido debajo, digamos, de una túnica que existe en este lugar. Y si yo voy con los dedos no rompo nada. Yo tengo que cortarlo para entrar en ese plexo. Pero miren qué importante es esto. Esta es la vejiga. Esto que tienen acá es la vagina media y superior. Y este es otro elemento que se rompe y causa unas hemorragias terribles, que es el techo de la fosa rectal, que es el músculo elevador del ano. Cuando se tienen hemorragias pelvisoperitoneales, en general pasa lo siguiente. Son raras, son venosas y son autolimitadas. Eso es el 90%. Pero hay pacientes que tienen caídas cada 2 horas de la presión arterial. Cada 2 horas la presión arterial. Cada 2 horas la presión arterial. Bueno, eso es un sangrado arterial que depende de alguno de estos dos. Ya saben ustedes que debajo de esta túnica hay 3 caños, 3 arterias que están ubicadas en hora 12, en hora 3 y en hora 9. Entonces, ni siquiera uno tiene que saber, directamente se va acá. Pero acá hay una pequeña trampa. Ustedes pueden tener una paciente terriblemente deteriorada que suponen que perdió 2 litros de sangre. Y llegan a este lugar y ven un hematoma, ¿sí? Pequeño, de 3 centímetros. Y dicen, bueno, acá no está. Error. Esto se comunica, esta zona, con el retroperitoneo. Y en el retroperitoneo, Testuth demostró que ustedes pueden poner 30 litros de líquido para que aumente 1 centímetro el diámetro exterior del cuerpo. Fíjense hasta dónde llega. Hace 2 años hicimos un curso en la facultad que se mostró todo esto, y a los cursistas, cuando se estaban tomando un café, les hicimos una pequeña trampa. Colocamos una botella de 2 litros de Coca-Cola en el espacio retroperitoneal, justamente en este sector. Y le dijimos, vuelvan a ver el preparado a ver si ven algo distinto. Ninguno de los cursistas vio la botella. Entonces, ahí uno entiende la capacidad de este espacio. ¿Qué es lo que pasa cuando yo encuentro este pequeño hematoma? Lo abro, meto el dedo y lo que voy a encontrar es esto. Ese sangrado arterial, cuando yo lo encontré en ese lugar, se paró. ¿Sí? Por eso es muy importante que cuando existe ese tipo de sangrados, que ahora ustedes saben cuáles son las arterias que pasan en ese lugar, entre por este espacio. Fíjense el espacio que hay. Es muy grande, es muy fácil, pero el acceso, este que ustedes están viendo, no está descrito en los libros. Entonces, como conclusión, es muy importante ubicar dónde está el sangrado para establecer esos dos niveles muy grandes. Por arriba de la reflexión, dependen de ramas de la ilíaca interna, o por debajo de la reflexión, que dependen de la rama posterior. Tener en cuenta que cuando le dicen, miren, hacemos un control vascular en la ilíaca interna, digan que no. ¿Sí? Hay evidencia, no hay un trabajo, hay varios trabajos prospectivos randomizados doble ciego que demuestran que esto no sirve. Entonces, en casos terroríficos que no tienen nada que hacer, pueden ligar la arteria ilíaca interna en un sangrado infraperitoneal, que les va a dar un poco más de margen, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que le va a servir si ustedes tienen, por ejemplo, una rotura, algún problema muy grande? Incluso esto que ustedes vieron, la rotura de una vena. Si uno trata de suturar una vena que está sangrando, no ve nada. Entonces, pensar, llave de paso, me voy a la aorta, ¿sí? Y tener idea que el principal mecanismo anastomático del útero va a depender de ese pedículo inferior. Bueno, lo que vamos a hacer ahora son esto para pensar, ¿sí? Porque les puede pasar a cualquiera. Evidentemente, esto que yo les voy a mostrar le pasó a gente muy experta, ¿sí? Y vamos a ver para que hagan la votación. ¿El control está listo? Esperemos que sí. No sé cómo les dieron el sistema de votación, pero bueno, vamos a ver. Fíjense que a ustedes lo consultan, ustedes son ginecólogos oncólogos, por ejemplo,
y estos en general el ginecólogo oncólogo participa en una invasión posterior del útero que está involucrando con osimosis. Entonces ustedes dicen, bueno, yo no quiero que esto me moleste, le voy a colocar un balón en la aorta, le colocan el balón, lo inflan, no tienen pulso femoral, van al dedo del pie y tienen una presión, una oximetría muy baja, ¿sí? Venosa, y cuando desprenden la placenta, sangra por el campeonato. ¿Qué pasó? Gracias. Ahí está. Ahí va la pregunta. Tienen que votar. Entonces, las opciones son que el balón quedó flojo, que va por la sacramedia hilovárica, que va por la epigástrica mamaria interna, o que no se sabe qué pasó. Creo que ellos están votando por celular, si más no me equivoco. Martín, ¿es así? Bien. Fíjense que acá es muy importante esto, porque esto es lo que uno trae. Es realmente muy importante. Fíjense. Bueno, y vamos a ver qué está pasando con todo esto. ¿Sí? Miren. Esto es un caso real. ¿Sí? Esto es un caso real. Fíjense la invasión posterior terrible. Miren esto, porque acá uno con esto se queda tranquilo. Uno dice, bueno, yo tengo un flujo femoral de cero, una oximetría de cero, soy Gardel. Pero sin embargo sangra hasta por la oreja. Y uno dice, ¿qué pasó? Y el tema es así. Miren, esto que están, perdón, esto que tienen acá es una arteriografía de la aorta, y acá hay un ramo que es este. Este ramo que está ahí es la mesentérica inferior. Pero miren esto, por favor. Una hemorragia posparto que depende de la arteria mesentérica inferior, y esto pasa por lo siguiente. La arteria mesentérica inferior termina en la arteria rectal superior. Y la rectal superior tiene una rama para el recto y una que va por el fondo del saco de Douglas y entra a la cara posterior del útero. Cuando existe, por ejemplo, este tipo de invasión, como le decía, se liberan factores de crecimiento y factores angiogénicos, lo que determina el desarrollo de vaso de neoformación. ¿Quieren ver un vaso de neoformación? Mírenlo porque no lo van a ver en otro lugar. Esto que está acá al dedito es una invasión placentaria consecutiva, muy chiquitita, de este tamaño, consecutivo en legrado. Y acá ustedes pueden ver, miren esto, venas y arterias, y este es el pedículo uterino derecho. Pero ustedes se encuentran un vaso solito. ¿Ven vena? No hay vena. Este es un vaso de neoformación. Entonces, recuerden, viene de la rectal, da la vuelta y entra a la cara posterior. Me van a decir, bueno, doctor, pero le metí un balón en la aorta. El tema es dónde lo colocan. El balón en la división, ¿sí? Y tengan en cuenta que 5 centímetros a 7 por arriba de la división nace la arteria mesentérica inferior. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer un control vascular de una invasión posterior, tiene que colocar el balón aórtico inmediatamente por debajo de las renales. ¿Sí? Fíjense, a veces por eso le decía qué importancia. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, en este caso, ¿sí? Eso era un caso, como le decía, de invasión de sigmoides, etc. Pero en este caso, ¿saben cuál es el problema? El problema no es que ustedes hagan hemostasia a este vaso, porque cualquiera de ustedes le mete un punto acá con un Vicryl y paró. El tema es que uno desconoce que eso está ahí. Ese es el gran problema. ¿Sí? Entonces, esto se introduce, obviamente demora un tiempo, ustedes saben que el Papa Nicolau demoró 10 años en aceptarse, y todo demora un tiempo. Pero sepan que en los casos de invasión posterior, este pedículo extrauterino, esto es de 2 a 3 veces la arteria uterina. Entonces ahí explican por qué, incluso con un control vascular, uno tiene que saber lo que es la fuente y lo que son los pedículos accesorios. Vamos a ver otro caso. Este es el último caso. Fíjense, están haciendo un vaciamiento ilíaco en una operación de cáncer. Uno tiene un sangrado inesperado y dice, bueno, pido la oclusión de la ilíaca común. Recuerden, la ilíaca común me bloquea los colaterales. Bueno, inflo el balón y no pasa nada. ¿Sí?
Entonces le pido que me hagan un Doppler femoral y me dicen Doppler 0. Pero la oximetría miembro inferior del dedo es de 100%. Y ahí se me cortaron los papeles. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Quiero que ustedes digan cuál sería la probable causa de todo esto. Doppler femoral de 0, oximetría del dedo gordo de 100%. Esto va a votación. Todavía falta poquito. Muy bien. Esta arteria ciática persistente, no todo el mundo la conoce. Y uno dice, ¿qué es la arteria ciática persistente? Bueno, lo que vamos a ver es lo siguiente. Esto es lo que tenían ustedes, como les decía. Esta es la oclusión, que yo se las mostré adelante. Y este doctor, que somos bastante amigos, que me dice, no entiendo qué pasó. Entonces yo le digo, por favor, que me mande el cine. El cine no es la imagen, sino todo. Y en el cine aparece esto. Miren acá, ocluido. ¿Ven esta rama? Bueno, esta rama, que es un caño, es la arteria ciática persistente. Y me dice, bueno, doctor, pero ¿por qué el Doppler femoral es 0? Fíjense que pasa por detrás del cuello femoral. Pero la oximetría del dedo es del 100%. ¿Por qué? Porque es un caño esto. Es muy grande. Entonces, fíjense que hay montones de trabajos recientes sobre esto, pero esto es un poco lo que pasa. Fíjense que esta arteria, ¿sí?, pasa por detrás, acá, y todo lo que es la pelvis está irrigada por esta arteria. Pero si yo creo que esto es la ilíaca interna y la embolizo, ¿qué pasa? Se queda sin irrigación miembro inferior. Entonces, por eso es muy importante, como les decía, a veces conocer qué es lo que puede pasar. Son dos cositas que uno hace, la oximetría del miembro inferior, el Doppler y esto. Cuando no coinciden, algo pasa, ¿sí? Bueno, esto es todo. Entramos en la etapa de discusión que ustedes tengan que ver y bueno, veremos qué hay. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante, muy interesante toda la presentación que nos dio. Bueno. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta. Si no, vamos a las preguntas de los chicos del chat. ¿Les parece? Bueno. Con respecto a la embolización, ¿sí? En acretismo placentario, si tiene alguna experiencia, bien, ¿cuándo sería el momento más adecuado de realizarla? Bien, Valeria, yo te cuento lo siguiente. La gran mayoría, el 90% de las placentas secretas están ubicadas en la parte anterior. Y de esas, hay un gran porcentaje que está por debajo de la restricción. Y uno tiene que ver, por ejemplo, las recomendaciones de las sociedades importantes, la Sociedad Americana, la Sociedad Británica, etc. Y cuando uno toma las recomendaciones en el año 80, dicen de la embolización de la arteria uterina en el acretismo placentario. Si uno toma la última recomendación, que fue hace 4 años, dice que la embolización puede ser útil en algunos casos. O sea, la saca como método. ¿Qué es lo que pasa? Si uno emboliza la arteria uterina, el flujo que viene por el sector inferior hace que sangre absolutamente todo. Si uno emboliza la arteria ilíaca interna o lo ocluye, pasa lo mismo. ¿Qué ha pasado acá en Argentina? En Argentina se sigue haciendo la embolización de la arteria uterina e inmediatamente después se hace la histerectomía. O sea, no se hace como para hacer hemostasia. Sí sirve en el caso de atonía uterina, que depende del cuerpo. Entonces, si uno ocluye la principal arteria que va al cuerpo uterino,
anda perfecto. Pero en el sector inferior no se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa en este momento en Europa? En Europa no se emboliza más ya hace casi 10 años. No se emboliza en estos casos. Es más, cuando se deja la placenta in situ, a veces se embolizan, a veces no. ¿Qué se hace en este momento? Oclusión aórtica. O sea, lo que se evita es que pierda sangre, yo hago los procedimientos, ligadura, lo que sea, y fíjense hasta dónde llega esto. Hay un doctor que se llama Jean-Pierre Pelage, que es el número 1 indiscutido en embolización del sistema genital. Es un francés, tipo macanudísimo, que se estudió todo. Se estudió hasta cuál es la partícula que hay que poner, se determinó que era de 2000 micrones, porque hizo un estudio en ovejas, etc. El doctor Pelage tardó 5 años en hacer el traslado, optimizar el traslado para que llegaran a su centro, y después de hacer toda esa experiencia, la conclusión es que el primer método para hacer hemostasia del útero es la sutura de compresión. Usted dice, pero está hablando el número 1 de embolización, que hay que hacer otra cosa. Y el tema lo explica por lo siguiente. El procedimiento de compresión, por ejemplo, el Belinch, lo que sea, por la atonía, que es una de las principales causas, lo hace el obstetra ¿en cuánto? En 5 minutos. Si yo tengo que hacer una embolización, y esto ha sido medido en Estados Unidos, en un lugar que está la embolización en el mismo lugar, como te digo, desde toma la decisión hasta que realmente está entrando, 1 hora. Entonces, en esa hora se produce el deterioro hemodinámico, ¿sí? Por eso, hoy en día, no hay residente que salga en Europa, en Estados Unidos, que por lo menos deba manejar uno de los métodos de compresión. Pero ya no existe más, para lo que es placenta ácreta, la embolización. Existe la colocación de balones y se prefiere en la aorta porque los balones que se colocan en la ilíaca generan mucha presión. Entonces, también en la aorta hay 2 tipos de balones, los que son redonditos, los baratos, ¿sí? Que tienen poco volumen pero alta presión, dañan la íntima, traen complicaciones, etc. Y se prefieren unos balones que son tipo así, balón elastomérico, que son mucho volumen y muy baja presión. Y ahí hay 2 temas. Hay mucha gente que saca el bebé e infla balón. No hace falta. Ese balón está colocado por si yo tengo algún evento de sangrado. O sea, como siempre, ustedes saben que el mejor antibiótico no reemplaza que yo me lave las manos. Esto es igual. Entonces, ese balón está colocado para ayudarme, no para que yo entre, rompa las venas, porque va a sangrar exactamente igual. Pero hace 7 años, 10 años se están usando los balones y no se usa más la embolización. Con otro agravante. Fíjense que yo le decía que es muy bueno para atonía uterina. Pero ¿qué se ha comprobado? Que las mujeres que se hacen embolización por hemorragia postparto tienen más complicaciones asociadas a la embolización que no se conocían, como entrar a bloquear la red que irriga el endometrio. Entonces, ¿qué se vio en una primera etapa? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que se embarazan? Altísimo, 90%. Pero cuando uno lee el trabajo, ve que hay un 70% que abortan en el primer trimestre por problemas de implantación. Entonces, hoy en día hay estudios de recomendación que dicen que toda mujer joven traten de evitar embolizarla porque disminuye la capacidad de fertilidad, independientemente del tema ovárico. Ya no se toma el tema ovárico, sino se toma el tema justamente. Y fíjense, hay hasta dónde llega. Ustedes saben que todo tiene detalles. Acá, por ejemplo, se toma la plancha de Pogostán, se la corta así, es re barata, re fácil, etc. Pero un japonés estudió qué pasa con las partículas. Y dice, es lo mismo que usted rompa una tostada. Le van a quedar partículas gruesas y partículas finas. Las partículas finas son las que dañan el endometrio. ¿Cómo evitaría uno eso? Comprando partículas calibradas. ¿Cuánto salen las partículas calibradas? 100 veces más, acá en Argentina. Pero se usa, como te decía, se sigue usando lo que es más barato, ¿sí? Muy bien. Hay algunas preguntas del público. Martín, ¿querés leer alguna? ¿Qué tal? Buenas noches a todo el panel. Excelente, doctor, la charla. Acá hay una muy buena pregunta
Doctor, en la traquelectomía radical, ¿cómo puedo optimizar la menor lesión del pedículo inferior vaginal? Bien, conociendo dónde está. Ese es un poco el tema, por eso te decía que es muy importante. Vos fíjate que primero uno desconoce que está el pedículo vaginal, uno desconoce. Entonces ¿dónde está topográficamente esto? Se pensó mucho tiempo que no había absolutamente nada, por eso te decía. Entonces, ha pasado, ¿sí?, que estos se buscan por disección, ¿sí? Cuando uno lo busca desde abajo hacia arriba, tiene que entrar en la fosa isquiorrectal, y uno sabe que en el sector lateral se encuentra el pedículo pudendo interno, y ahí puede seguirlo. Lo mismo pasa por el sector superior, ¿sí? Cuando uno entra por el espacio de Redfield, la topografía de esos pedículos, como te digo, es hora 12, hora 3 y hora 9. Se tardó 8 años en esta información que te estoy dando, porque hay que juntar casos. Hoy en día, por ejemplo, directamente cuando uno va a operar una placenta ácreta, no toca la arteria uterina. Directamente se extrae el bebé, que se extrae en el sector superior, y uno dice, ¿cómo en el sector superior? Y hay gente que hace Doppler, está la placenta, pero la placenta superior no está anormalmente adherida. Entonces no sangra, se deja toda esa torta en el sector inferior. Y antes de tocarla, se ligan los pedículos, como te digo, en hora 12, y uno saca todo eso y no sangra. ¿Sí? Todo esto que te marco en reducido también demoró 10 años en hacerse. ¿Sí? Pero es muy importante, y les voy a contar algo más. Mi jefe, que como le decía era muy malo, yo le digo, doctor, pero no puede ser que esto se descubra ahora. Y entonces me dice, alguien lo vio. Y me dijo, alguien lo vio, yo ahí tenía una biblioteca que él tenía que era impresionante, vi todos los libros y no hay una referencia. Entonces le digo, mire doctor, no hay ninguna referencia. Y me dijo, BOL, alguien la vio. Entonces, como todos tenemos un amigo que está afuera, y yo tenía un amigo que estaba rotando en Toronto, y hay una biblioteca en Toronto de libros antiguos de medicina, obviamente que tiene un acceso pago. Como somos sudamericanos, me dio el acceso pago, y yo estuve una semana 8 horas por día, analizando todo el libro de anatomía que hay un libro que me dejó sin aliento. Dije, no puedo creer lo que estoy viendo. En 1793, un médico que se llama Boucherie, que es un tipo excelente, muestra la arteria uterina y la arteria vaginal de este tamaño. Como te decía, se hace la disección y es la primera referencia que se ve de esto. ¿Por qué eso no pasó? No sé. Todo el mundo, si ven los libros, sale de la arteria uterina, pero no es así. Tal es así, respecto a embolización, que si ustedes embolizan la arteria uterina y embolizan la arteria vaginal al mismo momento, el útero se necrosa inexorablemente. Pueden usar una u otra, pero no las dos. Y esto te digo, en el año 2000, cuando se presentó en Washington, obviamente te miran con este sudaca que le pasó, tiene fiebre, y ya en este momento es algo que es un conocimiento adquirido, pero como te digo, lleva tiempo, ¿sí? Tal es así que estaba el grupo este de Pelage, que obviamente tiene sus secuaces, y uno de sus secuaces, como es francés, muy agrandado, me dice, esto no existe. Entonces le digo, mire, meta el catéter en la arteria vaginal hasta que se enclave, dispare y va a dar toda la irrigación de arteria uterina. ¿Sí? El mail que recibí a los 2 meses decía una frase que decía, no lo puedo creer lo que estoy viendo. Y se ve desde el catéter vaginal toda la irrigación del útero, sin tocar la arteria uterina. Entonces ahí se demostró, como te decía, y ahí empezó la gente a entender por qué algunos tipos de placenta, como decía la doctora, no se podían parar. Tal es así que incluso dentro de la placenta ácreta anterior hay un pequeño porcentaje muy bajo, que más o menos es el 7%, que invade el sector posterior inferior, o sea, el trígono y la cara anterior del cuello. En ese lugar hay 5 pedículos arteriales anastomosados. Si uno ingresa a ese lugar, habitualmente la paciente se muere. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cuando uno hace diagnóstico y ve que está en ese lugar y eso está adherido, se hace una histerectomía subtotal. Y les comento lo último.
En Estados Unidos, en un hospital universitario, en Texas, se operó una paciente con ese tipo de invasión. ¿Qué siguieron? Esa paciente sangró durante 10 días. Esto está en internet, lo pueden ver, etc. La señora se transfundió con 540 unidades de sangre. Es la paciente más transfundida del mundo, agotó las reservas de Estados Unidos, se trajo sangre de Italia, España y Francia. Increíble. Esa señora llegó a tener 5 de hematocrito y como le estaba volviendo así el glóbulo rojo, quedó sin visión del ojo izquierdo. Es una cosa terrible. Y ahí uno se da cuenta, esta gente embolizó 8 veces la arteria uterina y no entendía por qué seguía sangrando. ¿Sí? Entonces ahí uno entiende, como te decía, que si yo desconozco que eso está, ¿cómo lo voy a tratar? Yo quería pedirle al profesor alguna recomendación con respecto a un tema. Hay muchos ginecólogos obstetras en formación, residentes, y bueno, sabemos que el acretismo placentario, aunque cueste creerlo, muchas veces se diagnostica in situ, ¿no? Ese diagnóstico que suele ocurrir entre las 3, 4 de la mañana, en la guardia. Totalmente. Pero en general, la paciente llega al quirófano con todos los estudios y bien diagnosticada, ¿no? Con respecto a la formación de ese equipo quirúrgico que va a abordar a esa paciente, digamos, Sí. ¿es algo privativo del obstetra? Yo creo que no. Quería saber usted qué opina con respecto a la organización y en qué situación estamos hoy en día en Argentina, ¿no? Bien, te cuento, acá en Argentina estamos muy bien, pero muy bien en el tema de diagnóstico. En el tema de ultrasonido estamos muy bien. ¿Por qué te digo que estamos muy bien? Porque en general acá se diagnostica casi el 80%, es muy poca la cantidad de gente. Y le voy a decir algo, ¿saben cuánto se diagnostica en el Reino Unido? Menos del 50%. Y uno dice, ¿pero cómo menos del 50%? Y ahí uno se da cuenta que en algunas cosas no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque la ecografía que ellos hacen en los lugares periféricos, en este momento instalaron un plan que si alguien ve algo lo deriva, estaban con una baja tasa de detección. Ahora, ¿cómo se forma el equipo? Hay un libro que se llama Libro Washington de la atención del paciente, que indica muy bien lo que es la formación de un equipo. Esa formación del equipo tiene varias etapas. Y esto se habla continuamente en los congresos. Cuando se forma un equipo, no se forma un equipo, por ejemplo, en cada hospital. Se forma un equipo, vamos a suponer, le pongo un ejemplo, en el Hospital Fernández. Y toda la gente le deriva al Hospital Fernández. ¿Y por qué pasa esto? Porque la curva de aprendizaje requiere tiempo y no se puede hacer, y esto pasa en Oxford exactamente igual, en un hospital que operes un caso, pasan 2 años, operaste a otro lugar, porque no se adquiere el manejo y la praxia necesaria para hacer eso. Entonces, en la formación del equipo, acá en la parte privada es un poquito más fácil, en la parte hospitalaria, donde nadie importa un pito, es mucho más complicada, porque hay mucho detalle. Entonces, la gente, por ejemplo, a las 12 ya no existe más. En Europa, por ejemplo, la gran diferencia es que el servicio abre a las 8, termina a las 5 de la tarde, hay, digamos, protocolos para todo. Y acá, viste que a las 12 parte todo. Si uno quiere, por ejemplo, un control de fibrinógeno, una paciente no lo consigue ni muerto, no le toman la muestra. Después de hinchar mucho tiempo, le dicen que se coaguló, que se la van a sacar al día siguiente. Y todo eso es pérdida de tiempo. Entonces, hay pocos lugares, muy pocos lugares, que tienen un equipo formado. Y muy pocos lugares, ¿sí? Entonces, el Hospital Santoyani es uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Depende terriblemente de la cabeza. En este caso, en el Hospital Santoyani está el doctor Huespe, que trabaja en esto hace 700 años, que da docencia, que aprende, cometes errores, aprendes miles de cosas, participa en congresos, está en una serie de actividades. O sea, esto requiere una actividad formativa realmente importante. Y acepta casos que nadie acepta. Por ejemplo, yo tengo un inconveniente con una paciente que, no sé, estoy en el hospital de Zárate y no tengo dónde mandarlo, lo llama al doctor Huespe, la acepta. Lo mismo pasa en el hospital Posadas, por ejemplo. Es otro lugar que les acepta a los pacientes.
tengan la complicación que tengan. Y en otros lugares le dicen, no tengo cama. No tengo cama. Y esto, por ejemplo, uno lo ve afuera y no pasa así. Hay lugares que están formados. Pero el gran inconveniente que está acá, que existe acá, es que todos los lugares donde forman un equipo para placenta ácreta son equipos que funcionan 7 por 24. Funcionan los 7 días, las 24 horas. Y se arman. Miren, yo tengo una experiencia con gente del interior, ¿sí? Que realmente es para sacarle el sombrero, que han hecho, digamos, un esfuerzo terrible para armar el equipo, para ir en contra de todo, porque uno tiene que luchar con una estructura, con el anestesista que uno le dice tengo que operar esto, y dice bueno, ya está bien, le pone un vasopresor, la presión está bien, no le controla nada. O sea que es formar, y realmente es una cadena, que donde el eslabón débil te suena todo, el terapista, etc. Y eso demora tiempo. Hay que tener una persona que lleve todo esto, que sea la locomotora y que se forme. Lamentablemente no pasa acá, no pasa, como le decía, todos ustedes saben que el hospital a mediodía se muere, ¿sí? Yo les podría contar la experiencia catastrófica que han ocurrido, o sea, el equipo empieza a funcionar a las 8 horas, se recibe el paciente a las 6, que ha sido catástrofe directamente. Entonces, lo que es muy interesante es saber qué no hacer. Si ese residente que está a esa hora, por ejemplo, recibe una paciente sin diagnóstico, si tiene sospecha, debe cambiar la incisión, sacar el chico por el fondo, aunque al día siguiente todo el mundo le diga que es un blandito, que no sabe operar, que cagón, todas las cosas que le dicen, pero el paciente se va a salvar. Si ese residente dice, no, soy re bueno, qué sé yo, el médico me ayuda, y se intenta, esto es como tirarse un tobogán gigante. Si en la mitad ustedes dicen, mamá, no quiero, hasta que no lleguen al fondo no pararon. Entonces hay maniobras, por ejemplo, como es la exploración del parámetro. Si ustedes tienen el parámetro invadido y ustedes empezaron, no hay marcha atrás. No se puede hacer hemostasia a medias en el parámetro. Entonces, como te decía, hay cosas, yo pienso que en los equipos se va formando, pero hay que contar de la cadena completa y saber dentro de las cosas qué hacer y qué no hacer. Les voy a contar y con esto termino. El 25 de diciembre, a las 2:30 de la mañana, de hace unos años atrás, recibo una llamada. Doctor, soy la doctora Pirolito. ¿Se acuerda de mí? No, no me acuerdo de nada. Terminamos de festejar hace un rato. Me dice, mire, yo le cuento. Yo estoy en un hospital que no tenemos una gota de sangre, no tenemos terapia, tengo un anestesista y me llegó una señora con una placenta pérfecta que tuvo un dolor, se hipotensó, le hice la ecografía y tiene sangre libre. Pedía volver el tiempo atrás y ser otorrino, pero no hubo caso. Dice, ¿qué hago? Entonces le digo, mire, doctora, haga la anestesia, saque el chico por el fondo, pero ¿qué hago con la rotura de la placenta? Le digo, mire, tome una pinza de aro y con el hilo más grueso que tenga, le hace un nudo y nada más. Pasan 2 horas, me llama. Doctor, soy la doctora, ¿se acuerda de mí? Sí. Hice lo que usted me dijo y la paciente está bien. El tema es que llamé a 22 hospitales y todos me dicen que no. Y ahí le di el teléfono al doctor Huespe y le di el teléfono de la gente de Posadas, ¿sí? En el Posadas le dijeron que la mande, la mandó al Posadas. La cirugía de esta señora demoró 5 horas. Tenía una invasión terrible del trígono, tenía una invasión del parametrio. Entonces, lo mejor que hizo esa doctora es no meterse a operar eso. Entonces, eso es terriblemente importante, saber qué hacer en ese momento. Hay tiempo para derivarla. U otra cosa, vamos a suponer que es una cesárea programada. Ustedes abren y se encuentran con una cosa así. Hoy en día, en el American Journal, está publicado que si uno se encuentra con eso y no hay ninguna urgencia ni fetal ni materna, cierra la paciente y la van a estudiar. Obviamente que al día siguiente lo van a criticar, le van a decir cagones, le van a decir todas las cosas que dicen, por qué no te animaste. Y uno le diría, bueno, doctor, opéralo ahora. Y ahí todo el mundo se abre pata. Porque es difícil, no es fácil. Esto, como le digo, es experiencia. Y uno dice,
usted sigue aprendiendo, ya hace 35 años con esto, sigo aprendiendo, veo cosas nuevas, de repente uno ve ese caso que de repente no sabe qué hacer, ¿sí? O surge alguna situación. Miren, hace 5 años me invitaron a Tucumán. Algo raro había, no sabía qué era, y lo raro era que se habían muerto 2 pacientes. Entonces hicieron como juntaron un grupo de gente para meter los casos en el medio. Yo le decía que uno de los casos terribles es la lipación del sector del trígono con el cuello. 2 residentes operaron una paciente a las 2:30 de la mañana. Le hacen la histerectomía y se encuentran con un pegote en el trígono y en el cuello. Y con un sentido común muy bueno, dicen, bueno, hacemos hasta acá y lo dejamos. En ese momento están tomando peritoneo y entra el jefe de guardia. Y le dice, ¿y ustedes van a dejar ese pedazo de útero? Son dos cagones. Entonces, se cambia, le saca ese pedazo y a los 15 minutos la paciente estaba muerta. Así nomás. Entonces, a veces, como te decía, uno trata de dar ese tipo de recomendaciones, pero lo que nosotros necesitaríamos acá en la Argentina son lugares de derivación que funcionen como tienen que funcionar. Entonces, obviamente, si vos, por ejemplo, te ponen a cargo de ese grupo y te quedas toda la noche, se debe dejar un sueldo para esa persona. Entonces yo pregunto, por ejemplo, afuera en Canadá, ¿cómo hacen? Entonces me dicen, mire, yo doctor que estoy en el grupo Placentácreta, el día que estoy de guardia, me pagan un nadita. Él está en la casa. Pero si yo efectivamente voy al hospital, ¡pum!, tocazo de plata. Entonces, de esa manera, esa persona tiene una recompensa por si lo necesita hacer y tiene un básico, como te decía, es un mini para quedarme en mi casa. Pero esa persona tiene un compromiso con eso. ¿Qué es lo que pasa acá con la persona que hace eso? Primero, que no le pagan. Segundo, que si la paciente tiene algún problema, le hace un juicio. Todo el servicio le dice que es un animal, para qué lo operó. Entonces, realmente hay cosas que uno no se explica cómo pasan, porque esto es una realidad, pasa. Entonces, ¿cómo el Estado no toma previsión para decirle, mire, doctor Aragona, usted se va a quedar esto, pero usted va a recibir un dinero y el anestesista también, y esto va a ser así? Esto existe en otros lados, o sea, tenemos que copiar, no es mucha historia, ¿sí? Fíjense ustedes cómo se manejan las prepagas también, o sea, si ustedes, o sea, por una obra social X tienen algún problema, hay especialistas que están de guardia, etcétera, ¿sí? Entonces, realmente, a ver qué dice, manejo diferido de paz, sí. Sí. Después me dijeron que me pueden pasar las preguntas, que la van a pasar con el mail y yo les paso la información, ¿sí? Pero esto que me preguntaba la doctora del tratamiento diferido, siempre fue una cuestión más o menos. Pero lo publicó el American Journal una persona de mucho peso en Estados Unidos. Entonces, como que uno tiene donde afirmarse con eso. No es que lo decido yo. ¿Por qué? Porque hacer algo mal realmente la consecuencia que tiene esta terrible. ¿Sí? Qué anécdotas, doctor. Nos dejó. No, te juro que. Sí. Perdón, doctor. Otra Navidad, estábamos en la casa de mi señora en Pehuajó, a las 5 de la tarde, recibo un llamado telefónico. Bahía Blanca. Doctor, me dice, mire, operé una paciente 5 veces de una hemorragia posparto. Yo sé que es Navidad, pero yo sé que esta señora se va a morir. Entonces le dije, bueno, voy para allá. Son 500 kilómetros por la ruta. Mi hija me dijo de todo, que no pensaba en la familia, qué sé yo. Entonces después que me terminó de decir todas esas cosas, le digo, ¿qué pasaría si la que está allá es tu mamá? Y ahí lo entendió, ¿sí? Yo me fui por la ruta solo, me ofrecieron un avión fumigador, que te imaginas que le dije que no, digo, me caigo en la mitad, y operamos la señora 23:45, en 24 de diciembre. La gente de quirófano nos miraba diciendo, todos son enfermos mentales. ¿Y qué había sido? Esta señora, como le decía, cuando uno te dice, es esta historia, caía la presión, levantada, caía la presión, y cada 2 horas.
y le habían operado un hematoma muy grande en el espacio prevesical. Entonces le dije, encontraron la fuente de sangrado, porque el sangrado arterial o solucionan eso o se muere. Y lo operamos, y lo que tenía era una abulsión del elevador del aire. Encontramos, y cuando uno ve esto, lo toma con una pinza, ya sabe que la paciente está curada. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que demora saber acceder a ese lugar? ¿Sí? Saber acceder a ese lugar. Entonces a veces, como te digo, ocurren estas cosas, y a veces yo veo lo que pasa en otros lugares afuera. Por ejemplo, yo le decía, acá es muy común que ustedes llaman a un hospital y la doctora me dice, no, tengo cama, vos. En otros lugares existe como un sistema integrado donde uno sabe quién está, uno sabe qué camas tiene. No es que te dicen no tengo ganas de trabajar y no. Es así, pero está establecido de esa manera. Yo he sido practicante, he sido residente, y me han dicho muchas veces, vos le tirás la ambulancia, te metés por la puerta de atrás, le dejas al paciente y te vas. Me lo han dicho 20 veces, porque no lo reciben. ¿Sí? Un caso terrible, 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 ocurrió a 50 kilómetros de Buenos Aires, que hay un centro de placenta ácreta que funciona de 8 a 12. Ustedes conocen a veces esas clínicas que dependen de esas obras sociales, sindicatos, que tienen 2 camitas para poner un poquito de oxígeno, qué sé yo, y les llega a las 2 de la mañana una señora con diagnóstico ecográfico de placenta pércreta, con sangrado y con dinámica. Imagínense, lo máximo que tenía en ese lugar era salbutamol. Entonces, ¿qué hace esta gente? Escúchenme porque es terrible. Toma un recetario y le escribe, paciente con placenta pércreta y sangrado. No decía nada más. Y le dan a la señora 200 pesos para que se tome un taxi y vaya a su hospital. Entonces vos que sos médica de guardia, recibís eso. Lo primero que tienen es un odio terrible, porque dicen, ¿quién es el hijo de su madre que mandó esto? Bueno, esta señora, el residente, le empieza a dar sangre, le empieza a agrupar, y a las 6 de la mañana la dinámica se pone más y empieza con sangrado. ¿Sí? Bien. Intenta que la paciente llegue hasta las 8 de la mañana. A las 7:30, escuchen esto, la paciente tiene el parto vaginal, rompe la placenta al medio, sale el pibe y a los 2 minutos estaba muerta. ¿Sí? Problema, etc. Ahora, si uno en ese momento, en vez de esperar el grupo, le hace una esterotomía fúndica, le saca al bebé, ya está solucionado el tema. Entonces, parte de eso, parte del criterio. Cuando fue el Ateneo, la jefa de guardia me dice, yo voy a investigar y lo voy a matar a quien fue. Yo le digo, con una mano en el pecho, yo te hago una pregunta. Si yo te hubiese llamado a las 3 de la mañana y te digo, tengo una paciente con placenta pércreta sangrado, ¿vos lo hubiese recibido? No, de ninguna manera. Entonces, fíjese toda la trampa que hicieron para enviarla. Y el sistema, te das cuenta que está alterado, porque el problema existe. Ahora, si ese grupo hubiese sido entrenado y le hubiesen dicho, paciente con dinámica, y ustedes sacan el chico, el sangrado que tienen, en el 95% de los casos, cede extrayendo del chico, porque cede la presión sobre el útero. Por eso te digo, no es que uno no tiene nada para hacer, pero ¿qué quisieron? Que lo operaran con embolización, con toda la historia. Es terrible. Esto sigue pasando. Doctor, y el planteo de hacer algún grupo de gente que trabaje para todos los, o sea, de la gente, por ejemplo, municipal, dentro de la capital, que pueda trabajar para todos los hospitales, como hace el SAME, por ejemplo, ¿no? Hacer un equipo de hemodinamia que pueda trabajar con un grupo en todos los hospitales. Lo mismo que en provincia de Buenos Aires, porque en realidad estos casos no son tan comunes y probablemente sea necesario conformar ese grupo y que pueda pasar y darle una mano a todos los centros, porque la realidad es que son urgencias muy difíciles de solucionar, ¿no? Y que no todos tenemos la posibilidad de poderlo solucionar en el momento de la urgencia. Entonces,
quizás es necesario formar un grupo que sea usted la cabeza, póngale, ¿no? Yo lo quise hacer, te voy a contar. Yo lo quise hacer hace 20 años en un hospital municipal, para que en ese hospital municipal hubiese un centro de derivación. Nosotros Claro. lo que establecimos era que de 12 del mediodía a 4 de la tarde íbamos a atender esos pacientes, completamente gratis. Gratis significa ni con un bono de cooperadora, gratis. El tema es que necesitamos un anestesista. En ese hospital municipal había 15 anestesistas con nombramiento hasta las 5 de la tarde. Entonces teníamos que hacer que uno viniera una vez por semana entre los 15. Es posible. Hablamos entonces, nos dijeron todos, bueno, no, mira, la verdad que a mí me compromete, pues yo ya a las 12 tengo cirugías, me dicen, en privado. Claro, pero tu nombramiento es hasta las 5 de la tarde. Bueno, entonces fuimos a hablar con el director para explicarle el problema, para explicarle la problemática a las pacientes, y nos dijo, bueno, tómense un café con ellos, y junten unos pesos para pagarle. ¿Cómo para pagarle, doctor? Tiene un nombramiento hasta las 5 de la tarde. Pero no me quiero enemistar. Ahí quedó. Claro, tiene que ser ¿Cómo algo... lucha uno con eso? ¿Cómo lucha Claro. uno con eso? Es muy difícil luchar contra el sistema, esa es una realidad. Ojalá que No, se pueda terrible. cambiar. Ojalá. Ojalá. Bueno, si hay alguna otra pregunta, me la mandan como quedamos. Gracias por mail, yo se las mando y ya me están golpeando la puerta, me tienen la comida lista. Muchísimas gracias, Yo doctor. me quedé por para su ustedes, porque presentación. habitualmente a las 8 ya estoy comiendo. Muchas gracias por su presentación, excelente. Bueno. Y acá hay un saludo muy todos, lindo. Acá hay un saludo muy lindo de una persona que dice que usted le salvó el útero a su esposa, que tenía placenta percreta, allá por el 2006. Yo tengo varias historias para contar, pero realmente, bueno, la gente se acuerda. Tengo gente que hasta el día de hoy me sigue mandando cada vez que cumple años. Tengo chicos que ya tienen 21 años, que en determinado momento... Pero bueno, esta es la parte gratificante. La verdad es que gratifica mucho porque ustedes saben que el médico necesita dinero para vivir, pero también tiene una vocación que es lo que te decía antes. A veces uno necesita, no es solamente un trabajo, a veces uno se tiene que quedar de noche, se tiene que hacer otras cosas, y bueno, es así. Bueno, chicas, las dejo a todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Doctor. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Gracias. Gracias, Gracias Doc. a todos. Increíble. Hasta luego. Muchas gracias.